Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su conectividad. Muy amables por estar participando de este segundo seminario internacional de topografía. Algunos escenarios de aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica en las ciencias de la Tierra. Para continuar en esta jornada de la tarde, me permito presentar al ingeniero Leonardo Cardona. Es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en análisis espacial de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 8 años de experiencia en el desarrollo y puesta en producción de proyectos tecnológicos en empresas públicas y privadas en territorio. Conferencista nacional en Administración del Territorio aplicada. Actualmente se desempeña como consultor tecnológico del proyecto Swiss Tierras Colombia, financiado por SECO Cooperación Suiza. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Leonardo Cardona. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. El auditorio está compuesto por miembros de las fuerzas militares, la Policía Nacional, estudiantes profesionales de diferentes universidades. La audiencia está a su disposición. Muy amable y muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy presentándoles esta ponencia titulada Introducción al modelo LAM Core y su implementación tecnológica en Colombia. Esta ponencia la hago en representación de Swiss Tierras Colombia, que es un proyecto de cooperación internacional que ha dado el gobierno suizo para la implementación de la política de catastro multipropósito. Entonces, para la sesión de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco sobre el contexto general que ha impulsado la política de catastro multipropósito, los retos que esto ha generado en cuanto a la interoperabilidad. Vamos a ver la introducción al modelo LAM Core y su implementación tecnológica en Colombia. Y finalmente, quiero hacer como unos anuncios acerca de la oferta formativa que brinda Swiss Tierras Colombia. Para empezar, un poco de contexto. El gobierno colombiano, a través de la política de catastro multipropósito, ha impulsado la formalidad de la tierra en el territorio colombiano porque se ha identificado una falta de formalidad en la posesión de la tierra. Esto es un eje estratégico para el gobierno colombiano y se ha venido trabajando ya desde el 2014 o incluso antes en impulsar el desarrollo territorial y fomentar la titularidad del territorio en Colombia, ya que es necesario tener una seguridad jurídica para pues, el desarrollo de un país y pues, para poder impulsar políticas como de ordenamiento territorial que son tan necesarias para los desarrollos municipales. Esto ha traído unos retos y esto a la vez ha sido un reto a nivel gubernamental porque Colombia es un territorio muy amplio. Como podemos ver en esta imagen, en el territorio colombiano podríamos incluir geográficamente varios países a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos Costa Rica, Puerto Rico, Jamaica, Holanda, Austria, el territorio de Alemania. Es decir, Colombia es un territorio amplio y esto genera unos retos en cuanto a la administración del territorio y a la vez se ha identificado algunas debilidades organizativas, ya que actualmente hay diferentes entidades que gestionan el catastro. La más conocida y la autoridad que es el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se encarga de gestionar el catastro a nivel nacional, pero hay unos catastros descentralizados como es la Alcaldía de Medellín, tenemos la Alcaldía Mayor de Bogotá, tenemos la Alcaldía de Cali, tenemos el Catastro de Antioquia, y esto
genera unos retos en cuanto a la integración de la información, porque si quisiéramos saber hoy en día cuál es el total de predios que tiene el territorio colombiano, pues es muy complejo, ya que todos los sistemas que manejan las instituciones son diferentes, y aunque hacen una administración del territorio, unificar las bases de datos puede llegar a ser o es realmente un reto, ya que hay diferentes sistemas, los modelos de bases de datos son diferentes, lo cual complejiza la integración de la información. Sumado a esto, cuando queremos hacer una integración con Supernotaría de Registro, que es la entidad encargada de manejar todo el registro de los bienes públicos y asegurar sus derechos, encontramos que hay una falta de conectividad entre el catastro y el registro, de tal forma que pueden haber personas que tienen un inmueble y lo llevan ocupando ya por varios años, pero este inmueble no aparece registrado en registro, o incluso que lo tienen en registro, pero no aparece reflejado en las bases de datos catastrales. Esto es un reto para la administración pública, y a través del proyecto de catastro multipropósito se quiere resolver este tema de la integración de información, y se ha impulsado la generación de nuevos actores territoriales que conocemos como gestores catastrales. Aquí en la imagen podemos ver un mapa de los nuevos gestores catastrales que se han habilitado a nivel territorial. Como les decía en un principio, tradicionalmente ha existido el IGAC, Catastro Bogotá, Catastro Medellín, Catastro Antioquia, Catastro Cali, pero han surgido nuevos actores para poder cubrir la demanda de este servicio de catastro a nivel territorial, y al momento existen 28 gestores catastrales habilitados en todo el territorio colombiano para administrar pues, los bienes inmuebles que tiene el país. Entonces, como pueden ver, cada vez van aumentando más los actores, y esto genera un reto en cuanto a la administración del territorio, lo cual desde Swiss Tierras Colombia se ha comprometido con el apoyo y contribuir en la solución de estos retos. ¿Cuáles retos tenemos? Nuestro primer reto es la necesidad de un lenguaje común y compartido. ¿Y a qué nos referimos con un lenguaje común y compartido? A que los diferentes actores se comuniquen de la misma forma y que las cosas las llamen de la misma forma, como vamos a ver más adelante. Y tenemos un segundo reto, que es poder trabajar en una tecnología que nos permite intercambiar los datos catastrales de una forma eficiente. Entonces podemos decir que tenemos un reto temático, que es tener un lenguaje común, y tenemos un reto técnico, que es tener una plataforma tecnológica que nos facilite, y pues una plataforma tecnológica y de procesos que permitan hacer una efectiva gestión del territorio. Es decir, podemos resumir que para poder cumplir con estos retos necesitamos hablar de la interoperabilidad, para que los diferentes actores, ya sean de orden nacional o de orden municipal o territorial, puedan interactuar. Entonces, para abordar el primer reto, que es el de tener un lenguaje común compartido, el gobierno nacional optó por hacer uso de una norma internacional que se conoce como norma ISO 19152, que lo que nos define es un modelo de dominio para la administración de tierras, o como el nombre o como su abreviatura lo dice, LADM, Land Administration Domain Model, que básicamente es un modelo conceptual que puede ser aplicado de forma estándar para la administración del territorio, debido a que se evidenció que los actores que participan en la gestión del territorio se podían estandarizar. Entonces el gobierno colombiano, para alinearse con los estándares internacionales, adoptó esta norma ISO y construyó un modelo propio para el ámbito colombiano, que es el que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, para el tema de la interoperabilidad, desde Swiss Tierras Colombia se ha venido trabajando en la construcción de instrumentos que permitan implementar
este modelo conceptual a una plataforma tecnológica para que su implementación sea eficiente y que puedan hacer uso los usuarios. De esta forma, podemos ver un esquema donde a partir de un modelo, voy a habilitar el puntero, a través de un modelo conceptual que vamos a llamar LADM, call, podamos llegar a implementar una base de datos donde podamos modelar la realidad física y luego que ya la tengo modelada la pueda compartir con los demás actores. Entonces, básicamente es como la idea central del flujo de trabajo y lo podemos ver materializado a través de herramientas tecnológicas construidas bajo software libre y esto es muy importante porque eh, que se quiere abrir la puerta a que cualquier persona o cualquier usuario que necesite hacer gestión del territorio no tenga que incurrir en costos altos de adquisición de software, sino que lo puedan hacer de tal forma que las soluciones que vamos a presentar el día de hoy todas son en software libre. Básicamente, puedo resaltar, por ejemplo, para la gestión de las bases de datos, Postgres con su extensión espacial PostGIS, y para la edición de datos geográficos utilizamos el cliente de SIG, QGIS. Entonces, con esto, ¿qué estamos logrando? Tener un modelo conceptual que los usuarios, que va a ser común a los diferentes usuarios o actores de la política, los cuales, independientemente si su rol es operador, que vamos a llamar como operador a aquella persona que interviene el territorio para levantar la información, actualizarla, si es un municipio o si es una entidad de orden nacional o incluso un topógrafo o agrimensor puedan hacer uso de este modelo común que para todos es el mismo, puedan construir sus datos e interactuar con la información. Algunos de los operadores o gestores catastrales que se han habilitado, tenemos a Soacha con Catastro Avanza, tenemos a la Gobernación de Cauca con Valle Avanza y tenemos la Agencia Catastral de Cundinamarca, que es el gestor catastral para la gobernación de Cundinamarca. Así como estos tres, como les comentaba, en la actualidad tenemos 28 gestores catastrales y al tener ya un modelo común que puedan utilizar, estamos avanzando en la interoperabilidad, pero sigamos avanzando en la presentación para detallar un poco más este tema. Entonces, primero, quiero contarles acerca de qué es la norma ISO 19152 del 2020 para que entendamos qué nos define este modelo conceptual. Entonces, vamos a ver qué es, cómo funciona, para qué es útil y cómo implementarlo. Y ya que esto es un evento de topografía, vamos a ver lo importante y cómo resalta esta norma ISO el trabajo que es realizado por los agrimensores y topógrafos. Entonces, primero, esta norma ISO nos define un modelo conceptual de la realidad, es decir, se analizó la realidad en cuanto a la gestión del territorio y se identificaron ciertos elementos que siempre están presentes, como por ejemplo hay un predio, sobre ese predio hay una persona que es el dueño de ese predio, entonces tenemos un interesado, tenemos que sobre ese predio se puede tener un derecho, una responsabilidad, una restricción, y eso es lo que hace esta norma ISO, definirnos esos elementos y nos define una semántica. Entonces, la norma ISO nos está definiendo una ontología, que son los elementos que modelan la realidad, y nos define una semántica, cómo llamamos las cosas, para que cuando yo hable de predio sea lo mismo para la persona que está manejando el modelo, que todos, mejor dicho, que no confundamos peras con manzanas, sino que las cosas las llamemos de la misma forma, con los mismos nombres, para poder avanzar en esta interoperabilidad, de tal forma que si yo recibo un conjunto de datos, yo ya sé que al estar bajo este modelo y el modelo ser estándar, no tengo que ponerme a interpretar o a meditar de cómo poder interpretar la información, sino que ya hay un modelo de datos definido que me facilita el trabajo. Esta norma es de carácter descriptivo, es decir, nos describe cómo se debería implementar esta relación de elementos y cómo deberíamos llamarlo, pero no
no es algo preceptivo, es decir, de obligatorio cumplimiento, sino que se puede ir adaptando para las necesidades de cada país o de la política definida. Entonces veamos un ejemplo práctico de cómo podemos, de los elementos que constituyen la realidad. Si nosotros vemos esta imagen, que nos está representando un paisaje, encontramos que tenemos un predio. Este predio se encuentra ubicado espacialmente en una porción de tierra definida, a lo que vamos a llamar terreno. Dentro de este terreno vamos a tener una construcción, pero adicionalmente cuando un topógrafo va a definir su ubicación espacial, va a ser necesario tener unas coordenadas conocidas, tener unos mojones o unos puntos o algunos vértices geodésicos que le sean de utilidad. Entonces el modelo nos define unos puntos que pueden ser unos puntos control, que son de coordenadas conocidas, o unos puntos linderos, que serían esos puntos donde el topógrafo, ya sea con un GPS, definió los puntos que definen los linderos, que es del terreno. Entonces, vemos que podemos encontrar en la realidad ciertos elementos que se pueden modelar y adicionalmente este predio va a haber una persona puede ser una persona natural o una persona jurídica que es dueño pues, de este inmueble. Entonces tenemos por otro lado los interesados y esa persona puede ejercer diferentes tipos de relaciones con este predio. Puede ser el dueño, entonces puede tener una escritura que refleje que él es el dueño de este predio, puede tener una responsabilidad como pagar el impuesto predial o incluso tener una restricción. Al ser un predio rural, pues solo puede cultivar, pero no puede desarrollar urbanísticamente un proyecto acá. Entonces vemos que el modelo nos da un marco de trabajo para la administración del territorio, que lo podríamos dividir en estos 4 paquetes. O tenemos un primer paquete, bueno, o en estos elementos, donde tenemos por un lado los interesados. En alguna parte tendré que registrar quiénes son los dueños de los inmuebles. Por otro lado, algo conocido como las triple Rs, que básicamente serían las derechos, responsabilidades y restricciones. Viene con la sigla triple R de inglés, que es rights, de derechos, restriction and responsibilities. Tenemos la BA Unit, que es la unidad básica administrativa, que para el caso del catastro es el predio. Tenemos las unidades espaciales, que pueden ser los terrenos, las construcciones, las unidades de construcción. Y tenemos lo que se llama como levantamiento, survey, que serían los puntos y los linderos definidos para poder construir el terreno, que es una tarea fundamental y donde la norma le da importancia a ese trabajo que como topógrafos hacen, de poder ir con un GPS, levantar los puntos que definen cierta porción de territorio, ya sea con un GPS, un teodolito o incluso con cinta. Para el modelo es importante incorporar un conjunto de elementos que nos permiten modelar esta realidad y no dejar de lado lo que son las fuentes, porque cuando hacemos este trabajo, ya sea de revisar quién es el dueño de un predio a través de una escritura, es un soporte muy valioso, o incluso si yo hice un levantamiento y tengo mi cartera de campo, tengo otra fuente, el modelo del ADM nos permite modelar esta realidad y almacenarlos en la base de datos. Entonces, podemos decir que la realidad la encontramos o la podemos agregar en 4 paquetes: el paquete de interesados, el paquete administrativo, el paquete de unidades espaciales y el de topografía y representación. Donde en los interesados, pues tenemos las personas que tienen alguna relación con el predio. En el paquete administrativo tenemos el predio y las triple Rs, los derechos, restricciones y responsabilidades. Las unidades espaciales son los polígonos asociados a terrenos, construcciones, unidades de construcción. Y finalmente el paquete de topografía y representación, que es la información geográfica recolectada. Entonces, ¿qué es la norma ISO 19152? Entonces es un elemento que nos permite tener una visión global de los elementos que constituyen la realidad
y que se deben tener en cuenta para la administración de tierras. Adicionalmente, nos permite trabajar con estándares. Como les comentaba, uno de los retos que se tiene es la interoperabilidad, y para que los diferentes actores se puedan comunicar, nada mejor que los estándares para que a través de los estándares estemos hablando el mismo lenguaje. Tenemos estándares, por ejemplo, para el manejo de la información geográfica, definido por la Open Geospatial Consortium, para la definición geométrica, y finalmente es una norma flexible que se puede implementar a diferentes niveles. Es decir, si hay un catastro que es muy primitivo y que hasta ahora está empezando, no es necesario implementar todos los elementos que modela esta norma, sino hay unos elementos básicos constitutivos, o si es un catastro ya muy avanzado, pues que tiene en cuenta muchos elementos, se puede llegar a implementar todo lo que nos define la norma. Entonces, de este trabajo que les cuento, se llegó al perfil colombiano. El perfil colombiano lo vamos a llamar LADM Col, y es Col porque es la implementación para nuestra realidad, para Colombia, y nos define el modelo de dominio para la administración de tierras. Es importante que ustedes conozcan esto, porque seguramente a futuro las entidades se van a empezar a comunicar en este modelo de datos, y si ustedes llegan a recibir información de catastral que es tan valiosa para poder hacer análisis de planeación, de análisis de riesgos, de ver cómo está distribuido espacialmente una comunidad, pues conocer esta norma es de utilidad para ustedes, para que cuando reciban los datos no estén de cero, sino que digan, ok, la idea que nos define esta norma es la siguiente, y puedan utilizar la información. Entonces, este modelo fue construido a partir de una alineación institucional donde tenemos Supernotariado, el IGAC y la Agencia Nacional de Tierras, que es un gestor catastral de la parte rural del territorio, con el apoyo de Swiss Tierras Colombia, que es el proyecto de cooperación internacional que ha estado apoyando y articulando todas estas acciones con DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, como podemos apreciar, para que tengamos una interoperabilidad, tienen que unirse en varios actores para que se pongan de acuerdo cómo vamos a entender la realidad y cómo la vamos a modelar. Entonces, un breve resumen de cómo ha sido este proceso. Tenemos una fase 0, donde lo primero que se hizo fue una introducción, se explicó qué era el modelo, el ADM, y se comentó un poco sobre la norma ISO. Luego de que se hizo esta tarea, se hizo un trabajo de definir un marco común de referencia. ¿Qué es el marco común de referencia? Que para lo que el IGAC es un predio, para DNP es un predio, para registro sea un predio, todos lo llamen de la misma forma y lo entiendan de la misma manera, porque si no, no vamos a estar confundiendo peras con manzanas. Luego de este trabajo se creó una primera versión del modelo, el ADM-COL, basados en la norma, y seguido de esto se definieron como esas clases núcleo o esos elementos núcleo que van a ser comunes a cualquier persona que haga uso de la administración del territorio. Luego que ya se tenía el modelo revisado, construido, se hizo una validación institucional donde participaron diferentes actores y podían hacer sugerencias como que era importante incluir una variable, un atributo al modelo para poder tener una mayor gestión, una mayor interoperabilidad de los datos. Por ejemplo, en el tipo de documento, uno podía tener cédula de extranjería, NIT, pasaporte, y que otro puede llegar a un otro actor de la política, es decir, es importante que incluyamos la tarjeta de identidad. Entonces, todo esto se tuvo en cuenta, se validó y se hizo un proceso iterativo. Finalmente, se creó las primeras versiones del modelo LAM-COL y sus modelos de aplicación, como vamos a ver a continuación. Este es el modelo de levantamiento catastral, que su objetivo es poder definir qué variables se tienen que levantar en campo para un proceso de actualización catastral o
barrido predial masivo. Lo podemos dividir en dos partes, un modelo conceptual y unos dominios. Si ustedes ven, es un modelo amplio que tal vez se ve gigante, pero no se preocupen, en esta charla lo vamos a ir detallando y tal vez sí es un poco ambiciosa mi presentación poder revisar todo este tema, pero sé que es de mucho interés para la comunidad. Entonces, tenemos por un lado un modelo conceptual de qué elementos componen la realidad de la administración de tierra y unos dominios. No se preocupen, vamos a ir enfocándonos para ver a mayor detalle cada uno de los elementos. Tenemos entonces que, si nos fijamos en el modelo conceptual, tenemos un modelo de aplicación del levantamiento catastral y tenemos otros submodelos. Un submodelo lo que hace es modelarme una temática particular que puede ser de utilidad. Por ejemplo, tenemos un submodelo de insumos, que son los insumos que las entidades pueden entregar para realizar un barrido predial masivo, es decir, no vamos a intervenir la realidad desde cero, ya Colombia cuenta con un conjunto de información y vamos a entregar esa información en una forma estándar que sería este submodelo de insumos. Tenemos un submodelo de cartografía catastral donde se modelan las veredas, los límites de corregimientos, el límite municipal. Tenemos también el submodelo de avalúos, donde podemos modelar las zonas homogéneas físicas, geoeconómicas, es decir, son modelos que complementan y pueden ser utilizados por un actor de la política si llega a requerirlo. Entonces, enfoquémonos a partir de ese momento en nuestro modelo de aplicación del levantamiento catastral. Entonces, este es el modelo de levantamiento catastral, donde tenemos por un lado los interesados, por otro lado la parte administrativa, por otro lado las unidades espaciales y por otro lado el paquete de topografía y representación. Aquí vamos a hacer uso de los colores para podernos ubicar fácilmente. Entonces, en el color rojo van a estar todo lo que es del paquete de topografía y representación. Acá lo podemos ver. Y si le hacemos un acercamiento, vamos a encontrar que está conformado por los diferentes tipos de puntos. Es decir, como les comentaba en el diagrama, tenemos puntos geodésicos. Podemos tener puntos que nos definen un terreno. Entonces, el modelo nos permite definir los puntos y los linderos. Básicamente, parte de la información que puede levantar un topógrafo en campo que nos permite representar las unidades espaciales. Entonces, es un subpaquete opcional, pero que se recomienda su implementación y su objetivo principal es poder registrar los puntos y los linderos que nos definen las unidades espaciales. Continuando, tenemos el paquete de las unidades espaciales, que si nosotros nos enfocamos, vamos a encontrar que lo conforman los terrenos, construcciones, unidades de construcción y las servidumbres de tránsito. Entonces, estas unidades espaciales tradicionalmente las gestiona el catastro, es decir, si yo soy dueño de un predio, ese predio tiene una porción de terreno definida o ocupa un área espacial en el espacio y eso es lo que conocemos como terreno, puedes tener una construcción y esa construcción puede tener unidades de construcción. Todas estas clases que son de color azul hacen parte del modelo de unidades espaciales. Pasamos ya al paquete administrativo, que serían estas clases de color amarillo, para que tengan en cuenta los colores con cada uno de los paquetes. Y vamos a encontrar dos elementos constitutivos que son como el corazón de este paquete administrativo. Por un lado, el predio, que es la unidad básica administrativa para el catastro. Y por otro lado, vamos a tener lo que son los derechos, las responsabilidades y las restricciones. Es decir, si una persona va a relacionarse con un predio, lo puede hacer a través de un derecho, una responsabilidad o una restricción. Entonces, tenemos otras clases de color amarillo que lo que hacen es complementar atributivamente el elemento del predio, pero básicamente lo que nos define la norma es usted debe tener un predio y debe tener unas triple Rs. Seguido de esto, ingresamos al paquete de los interesados y encontramos que siempre
hay un interesado, que puede ser una persona jurídica o una persona natural, o la agrupación de estos que tienen una relación con el predio. Entonces podemos tener un ejemplo, una escritura donde nos diga Juan es dueño de un predio. Entonces vamos a encontrar que Juan, como interesado, tiene una relación de derecho con un predio y tendríamos ese interesado. Pero podemos tener una agrupación. Hay escrituras que dice Juan y María, cada uno con el 50%, son dueños o tienen un derecho sobre el predio B. Entonces tenemos aquí una agrupación de interesados con sus respectivas porcentajes de propiedad. Entonces, este modelo nos estandariza esta forma de gestionar los datos y lo hace de una forma estándar, como pueden ver en la siguiente imagen. Por ejemplo, si miramos al interesado, nos dice que hay un tipo de interesado, un tipo de documento, un número de identidad, un primer nombre, un segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, un sexo, razón social, y algunos atributos serán de carácter obligatorio, es decir, cualquiera que implemente este modelo y quiera crear un interesado los tiene que diligenciar, y otros que son opcionales, que no están obligados a tener, pero que es ideal que se pudieran diligenciar. Finalmente, llegamos a las fuentes, que las fuentes la norma no lo define como un paquete, pero sí está en el corazón y es muy importante porque son todos aquellos soportes que nos permiten asegurar la información que tenemos. Por ejemplo, si yo creo un predio y un predio tiene un derecho de dominio, pues yo puedo crear una fuente administrativa que es ese soporte, que puede ser la escritura, un acto administrativo, una sentencia judicial, que nos da el soporte de que ese registro que guardamos en la base de datos es válido y hay un soporte legal. O incluso si se hizo un levantamiento topográfico y yo estoy diciendo que la ubicación del terreno es XYZ, pues tenemos una cartera de campo que nos certifica y que nos da como el soporte de que pues, se hizo el levantamiento, que sería una fuente espacial. Entonces, como podemos apreciar, el modelo contemplar los elementos que modelan la realidad. Entonces aquí hemos hecho un barrido muy rápido, digamos, del modelo de levantamiento catastral que está basado en la norma ISO 19152, que nos permite resolver el primer reto que teníamos. Entonces, al principio de la presentación les contaba que teníamos dos retos. Y el primero era tener un lenguaje común compartido. Acá ya lo tenemos, hemos definido este modelo, ya las instituciones lo han adoptado y para los que vayan a trabajar en el tema de catastro, pues este es el modelo con el cual esta norma ISO es la que nos va a definir este lenguaje común para la interoperabilidad de los datos. Ahora pasamos al segundo reto, que es las herramientas tecnológicas, que acá es donde quiero contarles acerca de qué trabajo se ha hecho desde Twistierras Colombia para implementar tecnológicamente todo esto que hemos visto. Entonces, la implementación tecnológica se ha hecho en varios aspectos, no solamente tener software, sino también definir procesos de cómo se debería hacer las cosas. Entonces, en este diagrama que les estoy presentando, voy a contarles cómo podría ser el flujo de trabajo. Entonces, actualmente tenemos diferentes gestores catastrales, por ejemplo, el IGAC. Podemos tener Catastro Medellín, Catastro Antioquia, tenemos la ANT, o incluso supernotariado y registro, donde cada uno tiene actualmente cierta información de la parte espacial de los predios y la pueden suministrar para que un operador, que es aquella persona o aquel usuario que interviene en el territorio para actualizar la información, ya sea público o privado, va a partir. Entonces, si un operador va a intervenir el territorio a través de un proceso de barrido predial masivo para actualizar la información catastral, él no arrancaría de cero, sino que tanto el gestor catastral, la ANT cuando sea el caso, y supernotario de registro,
pueden entregar información para que pueda ser analizada y procesada para intervenir el territorio. Cuando esta información es consolidada en una base de datos, el operador interviene el territorio, va y revisa que la información sea correcta y que sea vigente. Cuando no sea el caso, la actualizará e incorporará toda la información que sea nueva del catastro. Esto va a permitir que al tener mayor información y mejor información, se puedan tomar mejores decisiones en la política pública. Entonces, una vez el operador interviene el territorio, tomó los insumos, procesó los insumos, interviene el territorio y actualizó la información, y actualizó la información, entregue en el modelo común definido, como estamos viendo en ese modelo, al gestor nuevamente los datos para que éste los valide y compruebe que la información es correcta y realice la actualización de esos sistemas misionales cuando sea el caso y cuando aplique. Y pueda a la vez notificar tanto a la ANT y a Supernotariado las actualizaciones que sean el caso. Entonces vemos como este flujo metodológico nos define cómo debería ser el proceso de intervención del territorio, y para esto se han construido diferentes herramientas. Entonces vamos a verlas a continuación. Listo. Entonces, primero empecemos hablando de los actores. Tenemos aquí tres actores. Por un lado tenemos el operador, que como les comentaba puede ser público o privado, que va a hacer la labor de intervenir el territorio para actualizar la información. Tenemos un gestor catastral, que es la entidad que se va a encargar de manejar el catastro, y tenemos que la comunicación entre ellos va a ser a través del modelo LAM-COL, específicamente el de levantamiento catastral, y para que cuando hagan la comunicación de esos datos sean basados en un modelo común. Por otro lado, tenemos los usuarios, que al final ellos esperan tener sus datos para poder tomar decisiones, para poder conocer la realidad del territorio. Entonces, los gestores catastrales podrán disponer a través de la ID a los usuarios pues la información para que pueda ser consultada. Entonces, esto es nuestro grupo de usuarios. Ahora, estos usuarios van a poder, o el flujo de trabajo que les presentaba hace un momento, vamos a tener primero un proceso de captura de datos en campo. Entonces, cuando el operador recibe la información que le entregó el gestor catastral, va a tener que intervenir en el campo, y lo primero que va a hacer es recibir los insumos, ya sean catastrales y registrales, analizarlos, integrarlos, ya que puedo tener un predio en catastro y en registro. Entonces, unir dicha información para tener una base de datos consolidada. Y una vez ya tengo mi base de datos consolidada, desde Sys Colombia se ha creado un modelo de captura de datos en campo, que es el que podemos apreciar acá. ¿Por qué se creó este modelo adicional o este modelo o esta solución? Porque ir con el modelo de levantamiento catastral es muy amplio, y en campo se necesitan hacer las cosas de una forma más rápida. Entonces, se creó un ETL a través de que toma los datos de los insumos, los transforma a este modelo de captura en campo, que lo podemos simplificar en tener un predio, tener los derechos, tener la persona que es dueña de ese predio y el terreno, la construcción y la unidad de construcción. Si ustedes recuerdan los colores que vimos hace un momento, los conservamos, pero pues es un modelo más simplificado. Luego de que la persona va al territorio y empieza a capturar los datos, entonces en QGIS hemos desarrollado un plugin que se llama Asistente LAM Call, y una de sus funcionalidades que está en este momento en etapa de desarrollo es poder tomar esos datos en el modelo de captura en campo, asignar cargas de trabajo siguiendo un flujograma de coordinador que le asigna a sus supervisores una área de intervención en el territorio, y estos a su vez a sus recolectores. Entonces, una vez se han asignado las cargas de trabajo, van los reconocedores con un dispositivo móvil
de captura y pueden empezar a capturar los datos como podemos ver en esta imagen. Entonces acá vemos capturas de pantalla donde tenemos en un celular Android la información de los predios, de los puntos, de los terrenos, de las construcciones, y lo más importante es que la información de los dominios y los valores están alineados con el modelo de levantamiento catastral, lo cual nos va a permitir una integración mucho más efectiva de la información. ¿Y con qué herramienta tecnológica se hizo este desarrollo? Se hizo a través de QFIL. QFIL es un software libre que nos permite tener una interfaz simplificada en dispositivos móviles y está basada en QGIS. Entonces, básicamente, toda la interfaz gráfica, toda la simbología y todo el diseño que hagamos de nuestros formularios, lo vamos a poder representar. Y pues al ser un software libre, no es necesario tener ningún tipo de licenciamiento especial para capturar información ya sea geográfica o alfanumérica. Seguido de esto, ya cuando van a campo, actualizan la información. Por ejemplo, acá tenemos al interesado José Vargas y van a actualizar el tipo de derecho. Por ejemplo, lo tenían en posesión y decir, no, la persona realmente es el dueño, derecho de dominio. Una vez ya se ha actualizado esta información, es entregada, sincronizada, y una vez sincronizadas las bases de datos, se ejecuta un ETL que nos permite pasar de este modelo de captura en campo simplificado a un al modelo de levantamiento catastral. Seguido de esto, ya con los datos en el modelo de levantamiento catastral, procedemos a hacer una estructuración, validación y exportación de nuestros datos. Eso lo haría el operador. Estructura, valida la información. Entonces, haciendo uso del asistente de la MCall, puede estructurar datos. Estos son datos reales de algunos predios. Acá los podemos ver. Y un ejemplo gráfico de cuáles serían las clases que se tendrían que intervenir. Si ya quiero validar mi información de que sea consistente, se han definido un conjunto de reglas de calidad, tanto topológicas, es decir, para la parte geométrica, ya sea punto, línea, polígono, o de consistencia lógica, un total de 42 reglas que nos permiten validar nuestra información. Acá tenemos un video que nos permite evidenciar cómo se ejecutarían esas reglas de calidad. Entonces vamos a verlo a continuación. Entonces vengo, calidad, selecciono algunas de las reglas de calidad que quiero validar y él va a tomar la totalidad de mis datos que están en la base de datos y permitirnos encontrar algunas inconsistencias. Como pueden apreciar, se resalta en color rojo la inconsistencia, y al tener eso estandarizado, es mucho más rápido la validación de los datos, y si yo recibo un conjunto de datos, llegar a estar seguro de que mi información cumple con los estándares y de reglas definidas. Ya pasando al rol del gestor, ya como veíamos en la imagen anterior, ya el operador fue a campo, capturó los datos, los validó, los estructuró y los entregó al gestor. El gestor puede importar los datos, validarlos utilizando las mismas reglas que acabamos de ver, y puede realizar consultas de la información para validar temáticamente los datos, o incluso generar reportes que les permitan, por ejemplo, empezar procesos de incorporación o de ajustes por área de cabida de linderos. Entonces vemos que el asistente incorpora un conjunto de reglas. Acá podemos ver un módulo que es de consultas, que si yo selecciono un terreno, me va a permitir ver toda la información de construcciones, unidades de construcción que tenga asociada, y poder consultar mi información de una forma muy rápida, acercarme a los elementos. Incluso si yo quiero editarlo, lo puedo hacer de una forma mucho más rápida, y puedo ver, por ejemplo, la información jurídica, como vemos aquí, de quién es el dueño o qué tipo de derecho tiene asociado. Entonces, tenemos diferentes consultas: una consulta básica, jurídica, ficha predial, económica. Y adicionalmente tenemos los reportes que, como les contaba, son reportes que nos permiten generar un producto para hacer algún tipo de incorporación o análisis, como por ejemplo este reporte que es utilizado para la NT, que básicamente es un acta de colindancias donde me muestra mi predio, con su respectiva ubicación espacial, sus datos, una redacción técnica de linderos de quiénes son sus colindantes y un cuadro de coordenadas, de forma
automatizada y se puede generar de forma masiva. Entonces, un ejemplo de cómo se genera el reporte: una vez selecciona el predio y llena los datos, él genera un reporte para ese predio. Lo puede hacer para un solo predio o lo puedo hacer para toda mi base de datos. Esto ha sido de mucha utilidad para los procesos de formalización del territorio. Entonces acá vemos el reporte que se generó y pues sus diferentes partes que lo componen, los datos de quién lo generó y quién lo aprobó. Tenemos el cuadro de colindancias, una redacción técnica de linderos, que para los que han tenido que hacer esta tarea, usualmente toma mucho tiempo hacerlo de forma manual y utilizando esta herramienta es cuestión de segundos. Finalmente, una vez el gestor ha tomado sus datos, los ha estructurado y los ha validado, pues ya los puede poner a disposición de la comunidad para que ellos puedan entrar, consultar la información, generar certificados si los requieren, y lo cual se ve reducido en una reducción de costos, tanto para el usuario como para la entidad, y en una mayor eficiencia como sociedad. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una plataforma que es una plataforma piloto donde yo puedo ingresar, ver los predios y su información temática asociada, generar los reportes que necesite o incluso ver los diferentes reportes. Entonces ya para finalizar, tenemos desde Sus Tierras una oferta formativa, como les cuento, desde el gobierno suizo, a través del proyecto Sus Tierras Colombia, se ha querido impulsar el catastro multipropósito. Lo hicimos a través de la implementación del modelo, construcción de herramientas tecnológicas, pero no queremos dejar de lado a las universidades, a los estudiantes que se están preparando y se están formando para entrar a un mercado laboral, y sabiendo que esto es el futuro y es lo que impulsa la política pública, se han dispuesto una oferta formativa que pueden ingresar al siguiente enlace y van a encontrar una serie de cursos donde pueden profundizar acerca del tema de la administración de tierras y pues y va a tener diferentes módulos. Podemos ver a mayor profundidad el modelo, entender un poco más sobre la administración de tierras, y para los que estén interesados en un componente técnico, aprender a manejar las herramientas tecnológicas que se han desarrollado y que en este momento diferentes actores de la política pública ya están haciendo uso. Estos cursos son totalmente gratuitos y si tienen alguna duda o inquietud pueden escribir al correo cursos@sustierras.com. Ya para finalizar, pues, y queriendo dejar 10 minutos para si tienen dudas o inquietudes, nos resta que pues decirles gracias por el tiempo atendido, y estaré atento a las preguntas en estos 10 minutos que nos quedan. Muchas gracias, ingeniero, por su aporte. Invitamos a toda la audiencia, si tienen alguna inquietud, para que por favor a través del chat o levantan la mano y a través de su micrófono pueden formular la pregunta. Así que estamos a la expectativa de las inquietudes que ustedes puedan tener para el ingeniero Leonardo Cardona. Así que agradecemos a todos por su participación, por su conectividad, pero en este instante tenemos el espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas. Aquí estamos atentos entonces para toda la audiencia, quienes nos quieran aportar, quienes nos quieran preguntar. Y el ingeniero Leonardo Cardona está atento a despejar sus dudas. Muy bien, ingeniero. Ya tenemos inquietudes a esta hora a través del chat. Nos pregunta Miguel Ángel Guayacundo. ¿El aplicativo requiere algún tipo de activación para su uso, ID, password, o cada entidad se encarga de configurar estos permisos? ¿Se encuentran los aplicativos en el repositorio de Sus Tierras? ¿La solución contempla la etapa de actualización únicamente o también la conservación y difusión?
ingeniero. Ok, listo. Tenemos 3 preguntas. Vamos a abordar la primera, que si se requiere algún password, alguna contraseña. Entonces, me voy a volver un poco a la solución de captura en campo. Entonces, QFill es una solución de captura en campo que nos permite trabajar con datos online y offline. Eh, Quien haga uso de esta aplicación no requiere ningún tipo de licenciamiento y básicamente es configurar sus proyectos y poderlos poner en el dispositivo. Ya en cuanto a configuraciones de seguridad o de acceso, se pueden llegar a hacer, pero la solución que se ha propuesto desde sus tierras no, hasta el momento no incorpora esa capa de seguridad, pero se pueden llegar a pensar en implementar dichas soluciones. En cuanto a la solución de captura, está orientada únicamente al modelo de levantamiento catastral, es decir, cuando un operador interviene en el territorio y hace su barrido predial masivo, a cumplir con ese modelo estándar que se definió. Si ya un gestor catastral requiere tener un conjunto de variables adicionales, ya será, pues primero que todo, tarea del gestor definir cuál va a ser su modelo de gestión catastral, porque como sabemos, Colombia es un país diverso y no todos los territorios tienen las mismas variables, entonces es necesario que definan su modelo de gestión catastral y pueden hacer un ajuste, una personalización a estas herramientas que son de acceso libre para poder personalizarlas y poder capturar la información. Pero aquí lo importante y lo que se quiere resaltar es que a través de herramientas open source se puede cumplir con un modelo de levantamiento catastral y pues ya si yo quiero personalizar un valor adicional, pues se puede hacer. Y pues está este desarrollo que es una base que se da para los diferentes actores para que no empiecen de cero, sino que ya tengan una base sobre la cual puedan empezar. Había otra pregunta y era, ¿dónde se encuentran estos desarrollos? Si ustedes me lo permiten, pueden ingresar a la página de Swiss Terras Colombia. Aquí van a encontrar toda la información del proyecto. Vamos a tener pues toda la información del proyecto y si quieren ya saber acerca de los desarrollos, todos los desarrollos están disponibles en el GitHub, que es un repositorio público que se llama Swiss Tierras Colombia. Aquí van a encontrar todos los desarrollos que desde Swiss Tierras Colombia se han hecho, como el asistente LADM Call, como el modelo del LADM Call para su consulta y su revisión. Todo es de acceso público y no requiere ningún tipo de licenciamiento para su uso. No sé si con eso Gracias, les ingeniero. respondo las preguntas. Gracias, ingeniero. Tenemos otra inquietud. Samir Alberto Viveros Montiel pregunta, mediante la utilización de GPS satelitales, ¿existe algún tipo de vinculación estatal o pública donde cualquier usuario pueda acceder a esa modificación en el campo topográfico para aplicar en el área de operaciones? Ok, listo. Esto, digamos, se sale un poco más de mi presentación, pero le puedo contar que parte de esta transformación, de este trabajo del catastro, ha impulsado a densificar la red geodésica del país. Lo está haciendo el IGAC para que podamos tener una red geodésica que nos brinde estaciones CORS de operación continua para poder tener correcciones en tiempo real a través del protocolo NTRIP. Y aquí solamente como para complementar con la presentación, la aplicación QFill permite la integración con esos sistemas de corrección en tiempo real, como puede ser NTRIP o un RTK, o conectar una antena GPS o un servicio de posicionamiento preciso. Entonces, como vemos, o como le cuento, eh,
a quien me hace la pregunta. Si se está avanzando, pues no lo cubre la presentación, pero sí se está avanzando en la densificación y poder tener una red de estaciones permanentes para poder hacer todo este trabajo que es tan importante para los topógrafos, tener pues una red geodésica mucho más fuerte y accesible. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con una última pregunta. Oh, pues es una solicitud. Diego Andrés Cantor dice, ingeniero, ¿podría repetir el correo de los cursos? Claro que sí. Les recuerdo, cualquier inquietud la pueden escribir al correo cursos@suistierrascolombia o ingresar al sitio web formación Swiss Tierras Colombia. Vamos a ingresar en un momento para presentarles la plataforma. Acá van a ver la oferta formativa, van a encontrar sobre qué tratan nuestros cursos, diferentes beneficiarios que ya hemos tenido, más de 900 estudiantes del SENA, de la Alcaldía de Medellín, del área metropolitana del Centro Occidente, bueno, muchos actores y muchos socios estratégicos. Y tenemos cursos de formación presencial, a distancia, virtuales, cursos híbridos, es decir, virtual y presencial. Y entre los cursos, pues acá tenemos, un conjunto de cursos muy interesantes como es la introducción al sistema de administración del territorio, tenemos la introducción al estándar ISO, tenemos introducción al modelo catastro-registro. Son demasiados cursos que son impartidos por profesores incluso internacionales. Entonces, la invitación es que al que esté interesado se inscriba, que es parte del apoyo que da el gobierno suizo para el fortalecimiento del catastro multipropósito en el país y que, pues, como les comentaba, es lo que se propone a través de los COMPES a futuro para tener una interoperabilidad del catastro en todo el país. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos una última pregunta. Gloria Bernal pregunta, ¿estas aplicaciones se pueden bajar a los móviles y aplicarlas en campo para aclaración de linderos en los procesos judiciales y delitos de invasión de tierras o perturbación a la posesión? ¿Se pueden consultar las cartas catastrales de archivos que reposan en el IGAT? Ok, técnicamente la aplicación QFIL lo permite. Ahora, el desarrollo que se presenta el día de hoy está orientado al modelo de levantamiento catastral, a levantar la información que tenemos de este modelo. Pero si se requiere, por ejemplo, validar linderos, generar actualización de información, técnicamente QFIL lo puede permitir, pero eso sería un desarrollo adicional que debería o debe ser asumido por la entidad que esté interesada en esa solución. Pero técnicamente, que lo importante, es posible y viable. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por este aporte a este segundo seminario internacional de topografía. Es usted muy amable, muy valioso el tema que usted compartió hoy con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto, siempre un gusto desde sus tierras acompañarlos en estos espacios y por la oportunidad que nos dieron. Una feliz tarde y que, pues, el seminario sea todo un éxito para los asistentes.